Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. Es noticia Colombia. Un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en ese país informa de la llegada de 800 marines. El objetivo, según dicen, es apoyar la lucha contra el narcotráfico, pero diversos sectores lo cuestionan y además lo rechazan. Nos preguntamos lo siguiente: para enfrentar las mafias de las drogas, ¿se debe entregar soberanía? Un asunto que profundizamos. Segundo tema que es noticia, Estados Unidos. Crece la rabia por el asesinato de un afroamericano a manos de un policía blanco. Un video previo al homicidio desmiente la versión de los uniformados sobre la resistencia de George Floyd de dejarse detener. En las calles se exige justicia, pero que sea ya, que sea inmediato. Tercer tema que es noticia, Chile. La pandemia deja al descubierto lo que nunca habíamos visto: la pobreza extrema, y sin ir muy lejos, sucede en el propio Santiago, en la capital. ¿Cuándo nació? ¿Cómo se sostuvo esa matriz del llamado oasis de América Latina que ha sido considerado Chile? Vamos a revisarlo. Revisamos además hechos históricos. Hay noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia Colombia, la llegada de por lo menos 800 soldados de Fuerzas Especiales de Estados Unidos bajo el pretexto de combatir el narcotráfico sin el consentimiento del Congreso prende las alarmas de la política nacional. Es denunciada como una acción que viola la Constitución y que socava la soberanía. La llegada a Colombia de una brigada norteamericana de asistencia de Fuerza de Seguridad del Comando Sur fue anunciada en un comunicado por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y no por el gobierno local. El documento señala que la misión comenzará en junio y durará varios meses, centrando sus esfuerzos principalmente en las llamadas zonas futuro. Así fue como delimitó el presidente Iván Duque los territorios más afectados por el conflicto armado. Zonas como el Pacífico Sur, Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca y el Parque Nacional Chiribiquete, donde se ubican las mayores concentraciones de cultivos ilícitos, y ha primado la erradicación forzado y no la sustitución voluntaria, como lo establece el acuerdo de paz firmado en 2016. Además, la embajada norteamericana resalta que Colombia es su mejor aliado y amigo en la región. Según el ministro de Defensa, el ingreso de las tropas estadounidenses tiene un carácter netamente consultivo para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico y se da en el contexto de los acuerdos de cooperación militar entre los dos países. Así justifica por qué no se le informó o pidió autorización al Congreso. Este personal asesorará dentro de las unidades militares a los estados mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, Vulcano, Omega y de la Brigada contra el Narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. Las operaciones militares las desarrollan exclusivamente las tropas colombianas. Las críticas llegan por decenas. El arribo de tropas extranjeras es contrario a la legislación nacional. El propio presidente del Senado, Lidio García Turbay, se lo recordó al presidente Duque a través de un tuit en el que cita el artículo 173 de la Carta Política, que establece que permitir tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República. En esta línea y refutando la posición del gobierno, el senador Antonio Sanguino escribió que un convenio de cooperación no puede violar principios constitucionales de soberanía e integridad territorial. Para la senadora Aida Bella, no existe justificación de la llegada del contingente militar. Que no me parece conducente que un embajador nos esté anunciando que llega tropa.
¿Y dónde está el gobierno? ¿Qué es esto? Y el Congreso, estamos funcionando y tiene que pasar por acá. Los escándalos de corrupción en que está involucrado el actual gobierno no pasaron desapercibidos en el debate. En tanto, la ex senadora Piedad Córdoba pide que si los militares lucharan contra el narcotráfico, comiencen con el caso del narcotraficante que habría financiado la campaña presidencial de Duque, Ñeñe Hernández. Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, advierte que esta acción puede convertirse en un conflicto geoestratégico. Es una mala noticia, se agrega a la militarización del Caribe también anunciada por Estados Unidos, naves cercanas a las costas venezolanas, se agrega a la incursión de una fuerza mercenaria, La Guaira, en Venezuela, preparada desde territorio colombiano. Y esto oscurece el ambiente en la región y amenaza con aumentar las tensiones entre Colombia y Venezuela, pero sobre todo las tensiones internacionales con asiento en América Latina. Otros congresistas hicieron llamado a la atención sobre las zonas donde operarían las tropas norteamericanas, como el Catatumbo y Arauca, limítrofes con Venezuela. Luces de los verdaderos motivos de la cercana relación entre Estados Unidos y Colombia. Más reacciones a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. ¿Por qué no se detienen? ¿Cómo te va? Tatiana, un saludo, muy buenas noches. Saludos a toda la teleaudiencia que nos vea a través de Telesur. Y sí, efectivamente, bastantes críticas, no solo por el artículo que determina el aval para que el Senado colombiano sea el que tome la decisión del que apruebe la de posibilidad del tránsito y la permanencia de tropas extranjeras en el país, pues ante esta salida también se han pronunciado algunos senadores del partido de gobierno, del uribismo. Es así el caso de la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, que asegura que precisamente escudándose en el artículo 173 de la Constitución Nacional, pues estas tropas no van a hacer ni tránsito ni van a permanecer. Ella aduce que es una asesoría, una colaboración la que van a prestar. Por eso no se necesitaba el permiso del Congreso o que se tramitara esa solicitud al Congreso de la República. Pero también las críticas van, Tatiana, en sentido en relación a que el comunicado que dio a conocer la embajada no se dio precisamente por la embajada y no se dio por el gobierno colombiano, como en otras situaciones más. Y a esto se le suma que estos militares harán presencia en lugares de alta conflictividad, presencia de narcotráfico, donde también harán presencia en las zonas futuro que ha llamado el presidente. Zonas futuro donde hay presencia de actores armados ilegales, presencia del narcotráfico y supuestamente van allí a combatir estos agentes. Lo que dicen los campesinos y las organizaciones de derechos humanos es su preocupación en tanto internamente, actualmente, se llevan a cabo erradicaciones forzadas por parte de los erradicadores con el acompañamiento de la policía y el Ejército Nacional y se han presentado bastantes altercados con los campesinos. Ellos no están de acuerdo con la erradicación forzada de carácter manual. Ellos están de acuerdo con el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos que está inscrito en los acuerdos de paz y que el gobierno se ha negado a implementar. Por eso aducen que si no más, o si en esta condición se presentan estos inconvenientes con la fuerza pública, ahora hay que sumarle la presencia de una fuerza extranjera, ¿cierto?, que va a desestabilizar no solo internamente, sino que está provocando o querría provocar a una desestabilización en torno a las zonas limítrofes como el Catatumbo. Así que, Tatiana, hay bastante preocupación por parte de las organizaciones sociales de derechos humanos y también por la situación de tensión que ocasionaría la presencia de los militares norteamericanos, sobre todo en zonas de frontera con Venezuela. Razones de más para estar preocupados. Desde las organizaciones de derechos humanos lo han dicho. Gracias, Hernán. Buenas noches.
Vamos a entrar con el análisis, nos acompaña para ello Jairo Estrada, él es analista político, director académico de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia, nos acompaña también desde Bogotá. Profesor Estrada, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana, un saludo para ti y para todos los televidentes de Telesur en nuestra América y el mundo. Muchas gracias, profesor. Quiero primero comenzar con la forma para entender el fondo. ¿Qué significa para usted que sea la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, en Colombia, la que dé semejante anuncio y no el gobierno, no el presidente, no el ministro de la Defensa, no la canciller de Colombia? No, pues ese es un indicador muy claro del carácter del gobierno que tenemos actualmente en Colombia. Una situación de esas pues es propia de gobiernos títeres que se subordinan plenamente a los designios, a los dictámenes, en este caso pues de la política de los Estados Unidos. Es realmente vergonzoso para nuestro país, para Colombia, pero también para nuestra América, que sea desde una embajada, en este caso la embajada de los Estados Unidos, desde donde se anuncie que llegará un contingente de fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. De esa manera pues queda muy al desnudo que estamos en presencia de un gobierno que para nada se preocupa pues por la defensa de la soberanía nacional, por la defensa pues de principios propios del derecho internacional, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Aquí está claramente pues evidenciado que se está simplemente pues siguiendo el designio, siguiendo el dictamen de una política, en este caso de la famosa política de la guerra contra las drogas, de la llamada guerra contra las drogas, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos y en la que, como bien se señala, pues Colombia ha sido el mejor amigo y el mejor aliado de los Estados Unidos, una punta de lanza definitivamente en un lugar estratégico de nuestra América, como es esta esquina norte de Sudamérica. Como lo dice el comunicado de la embajada, que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región. ¿Observa usted, profesor Estrada, contradicciones entre lo que dice el comunicado y la información, la declaración que da hoy el ministro de la Defensa? Él dice que se trata solamente de un personal que asesorará al ejército colombiano dentro de batallones, pero que no participarán en acciones militares. Sin embargo, lo que vemos en el comunicado pareciese ser todo lo contrario. De hecho, hablan de las zonas futuro, como si fuesen a acompañar operaciones militares en esas llamadas zonas futuro, que de paso también le pregunto qué significan. Pues a la luz de las declaraciones del ministro de Defensa, pareciera ser como que un grupo de amigos, por poco pues habló de muchachos exploradores, de Boy Scouts, llegan aquí a Colombia pues a hacer un paseo por unas zonas que son conflictivas y de pronto pues a prestar una asesoría, pero a mí me parece, como tú bien lo señalas y lo estás sugiriendo en tu pregunta, pues que nos toca decir a la fuente original, a la que está mandando, y la fuente original pues es la fuente que incluso todos los televidentes de Telesur pueden leer, que es el comunicado pues de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Y allí claramente se señala pues que llega una brigada norteamericana de asistencia de fuerza de seguridad, en la sigla en inglés es SFAB. Esta es una fuerza que está integrada, es una unidad especial del ejército de los Estados Unidos. Esto no son personas aparecidas ni aprendices, son fuerzas especiales que además tienen un rango y que además han tenido una formación en la escuela para estos propósitos, pues está articulada al Comando Sur, en este caso, y en el comunicado de la embajada se dice claramente algo que me parece que ha pasado relativamente desapercibido, y es que una de las tareas de esta fuerza que llega a Colombia, este contingente de 800 hombres, incluso el ministro está hablando de 50 hombres, pero cuando uno va a la fuente original,
Lo que nos dice la información en las propias páginas del Ejército de los Estados Unidos es que una fuerza de esas características está conformada por 800 hombres, por 800 unidades. Pero en el comunicado se dice que vienen a ayudar a la operación antidroga de mayores esfuerzos, la que anunció Trump el 1 de abril y que prácticamente se anunció como una operación, entre otras cosas, orientada contra el gobierno de Venezuela, porque bien es sabido que ese gobierno fue definido por el gobierno de Trump como un gobierno que prácticamente correspondería pues a una especie de cartel del narcotráfico. Entonces lo primero que hay que tener aquí claro es que la llegada de esa, de esa brigada, de esas unidades especiales, hace parte de una estrategia más compleja, de una estrategia de operación antidrogas de mayores esfuerzos, uno de cuyos objetivos es Venezuela y específicamente el gobierno de Venezuela. Creo que ese es un punto. Segundo aspecto, en el propio comunicado se habla de que esas unidades especiales cumplen funciones de asesoría, pero también a renglón seguido afirma y de ayuda en operaciones en naciones aliadas, ¿no? Entonces, claro, acá la expresión ayuda en operaciones pues es una afirmación que se presta para muchas interpretaciones, incluso pues para aquellas como la del ministro de Defensa que quieren minimizar el trabajo. Pero yo creo que no tendría sentido que hubiese un anuncio de esas características para que viniese gente de aquí simplemente de paseo y simplemente de observador, ¿no? Lo que está claro es que van a vincularse en teatros de operaciones en donde hoy se adelantan operaciones militares y operaciones militares de el mayor alcance. Yo creo que ese es un segundo aspecto, ¿no? Sí. Mientras que en el comunicado o en la afirmación del ministro se dice que esto sí es lo más insólito que yo he podido escuchar, que esa brigada viene pues para ayudar a proteger a las comunidades contra la violencia y contra los asesinatos a los que están sometidos los líderes sociales, incluso pues a desempeñar funciones de protección del medio ambiente, ¿no es cierto? Por el otro lado, la afirmación de la carta pues de comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, incluso se afirma que es para proteger la paz regional, para respetar la soberanía. Y hay una frasecita que yo creo que eso es importante destacar acá: defender valores e ideales compartidos. Y aquí cuando hablamos de valores e ideales compartidos estamos hablando hoy de los valores de la derecha transnacional, ¿no? Entonces aquí hay un propósito político claro de esa misión que se está adelantando. Esa es como una primera consideración respecto de tu pregunta, pero que a veces yo le tendría la segunda consideración, y es que las zonas futuro son zonas llamadas zonas especiales de intervención estratégica, concebidas así en la política de seguridad del gobierno de Duque. Esas zonas fueron definidas por el Consejo Nacional de Seguridad. Hacen parte de una concepción de seguridad que, como es sabido para el caso colombiano, ha sido una concepción que ha pretendido revivir la fracasada política de seguridad democrática que en su momento impulsó el gobierno de Uribe, solo que ahora con nuevos aditivos, con nuevos componentes, pero en principio es un concepto de seguridad que se fundamenta en la militarización de los territorios, en la ocupación militar de los territorios habitados por comunidades indígenas. Profesor Estrada, un nuevo nombre, permítame le pregunto algo, un nuevo nombre que va en contravía, que está en la otra orilla de lo contenido en los acuerdos de paz, la protección de las zonas donde habría, por ejemplo, presencia de cultivos de uso ilícito, y entonces tiene también todo que ver con la lucha contra las drogas y el cambio de perspectiva que había de los campesinos que sembraban, cambiar el producto, la mata de la hoja de coca, por productos sustentables de esa región. Sí, es que precisamente esa observación que hace es muy pertinente, porque el acuerdo de paz habló de los planes de desarrollo con enfoque territorial como parte de la reforma rural integral prevista
¿no?, en esos acuerdos, en el acuerdo de paz. Entonces, de entrada que hay una diferencia sustancial. Una cosa es definir territorios desde una perspectiva de seguridad y de militarización, que es lo que hace el gobierno de Duque, y otra cosa es definir territorios en clave de una reforma rural integral que incorpora propósitos de transformar la vida en los territorios, sobre la idea de que los campesinos sin tierra accedan a la tierra, sobre la idea de formalizar la propiedad, sobre la idea de impulsar programas de sustitución de cultivos de manera voluntaria, es decir, todo lo contrario a lo que aquí se está adelantando. Y lo que llama la atención es que estas llamadas zonas futuro coinciden precisamente con buena parte de los territorios de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es decir, aquí una política de seguridad y de militarización se pretende imponer sobre una política que quería transformar, construyendo paz, la vida en los territorios. Y hay un elemento adicional que ya se comentaba pues en la presentación que se hacía del tema. 3 de esas zonas futuro, la del Catatumbo, la de Arauca y el Parque Catatumbo-Barí, son zonas limítrofes con Venezuela. Yo creo que eso es lo que debe aquí llamar la atención, sobre todo en el contexto que hemos vivido recientemente en la región y sobre todo en el contexto de las acciones que se han impulsado y propiciado desde Colombia hacia Venezuela, con la reciente fracasada incursión de estos mercenarios paramilitares pues que quisieron desembarcar en playas venezolanas. La operación del pasado 3 de mayo, profesor, la operación Gedeón, con los mercenarios, los 70 u 80, exactamente no dicen cuántos fueron, pero que todos salieron de territorio colombiano, de frontera con Colombia, para ingresar a Venezuela con el fin nada más y nada menos que derrocar un gobierno y acabar con un Estado-nación. Aquí nos queda además algo, profesor, por preguntarle. Es inconstitucional a todas luces, hoy lo han dicho los mejores juristas, los mejores expertos del país. ¿Alguien realmente puede creer esta postura que tiene el gobierno? Pero además se quedarán de brazos cruzados porque el gobierno dice que un grupo que asesorará técnicamente y que estarán dentro de los batallones y que no se moverán por ninguna parte. ¿Qué hacer ante una situación de esas? Pues nosotros, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico colombiano, pues lo que se espera es que a quienes les corresponde hagan valer esta Constitución, y en este caso es el Senado de la República. El artículo 173 de la Constitución efectivamente señala que el paso de tropas extranjeras debe ser autorizado por el Senado y también le corresponde al Consejo de Estado pronunciarse en ese sentido. Lo que es evidente acá es que el gobierno de Duque está aprovechando la situación de pandemia, la situación de excepcionalidad, la imposibilidad de movilizarse en este momento en las calles precisamente para, recurriendo a ese recurso autoritario que tiene, pues poder, por ejemplo, llevar a cabo planes como este que se juntan con otros. Pero aquí lo peligroso no es solo lo que ocurra en el escenario colombiano. Yo aquí quiero llamar la atención sobre el grave peligro en curso que puede desatarse desde Colombia para generar algún tipo de provocación contra la hermana República de Venezuela, amenazar en ese sentido la paz regional y definitivamente pues tratar de producirle rendimientos políticos a Trump, que se encuentra ya en campaña electoral. Probablemente él está aquí comprando otro de los tantos conflictos que ha comprado a nivel internacional y seguramente espera que, propiciando un escenario, digamos, en el que peligra la paz, en un escenario incluso probablemente de confrontación, pues pueda ganar rendimientos políticos como se ha mostrado en el pasado a propósito de prácticas usuales cuando hay campañas presidenciales en los Estados Unidos. Esto hay que verlo en clave electoral dentro de Estados Unidos. El próximo noviembre, si es que no se aplaza, habrá que ver. Hasta ahora parece que no, producto de la pandemia, habrá elecciones presidenciales. Y según las encuestas, el presidente Trump ya no tiene el mismo panorama de hace 3 meses antes de que comenzase la pandemia. Va ganando, según las últimas encuestas, pues entre 5 y 6 puntos Joe Biden, el demócrata, de cara a esas presidenciales. Así que bien dicen todos los expertos que cualquier cosa se hace
base para buscar los votos, sobre todo los votos duros de los ultraconservadores que se encuentran en la Florida. Me queda algo por preguntarle, profesor Estrada, con esta visión en América Latina, con respecto a algo que usted ya nos decía al principio de esta conversación. La estrategia del gobierno de Estados Unidos en el Caribe, que tiene todo que ver, evidentemente, de una agresión al gobierno de Venezuela. Pero si bien se conoce que en Colombia, como el mayor productor de coca que se dirige hacia Estados Unidos, sale es por el Pacífico. ¿Por qué en Colombia no se hace un debate profundo de ese asunto, más que pasar la información casi que entero, cuando se conoce la ruta? Se sabe que sale el 80% por el Pacífico y no por el Caribe. ¿Por qué no se hace un debate serio y profundo sobre el tema? No, evidentemente en eso existe toda la razón. Se ha querido sindicar a Venezuela como el país que promueve la industria corporativa internacional del narcotráfico, cuando realmente pues la producción de cocaína en su mayor parte pues está concentrada en Colombia, cuando está demostrado, como tú bien lo señalas, que esa producción que hay acá no sale precisamente a través del Caribe. Sería absurdo incluso la lógica de los narcotraficantes. Toda ella sale por el Pacífico, y en el Pacífico pues prácticamente no hay ninguna acción. Yo creo que esto está aquí claramente, es claramente identificable un pretexto. Aquí definitivamente lo que hay es un pretexto, ¿no? La activación del Comando Sur, el anuncio de la famosa operación antidrogas de mayores esfuerzos, no tiene otro pretexto que afianzar posiciones de los Estados Unidos en el Caribe, que se han visto debilitadas, efectivamente poder acercarse más a los propósitos de una intervención directa, incluso tratándose hasta de una operación quirúrgica en Venezuela. No hay que olvidar tampoco que de por medio pues está la propia situación de Cuba, frente a la cual se han arreciado las políticas de bloqueo, y en la cual también el gobierno colombiano pues ha cumplido su tarea y su papel para promover la inclusión de ese país dentro de los países que no ayudan en la lucha contra el terrorismo. Es decir, aquí siempre es importante salirnos del análisis meramente nacional, y aproximar un análisis político regional. De por medio lo que está es la política imperialista de control estratégico sobre la región, y evidentemente el posicionamiento en el Caribe resulta fundamental, porque en el Caribe pues hay dos países, ¿no es cierto?, que pueden afectar esa posición. Me refiero a Cuba, me refiero a Venezuela, y obviamente pues por el lado occidental también se encuentra Nicaragua. Entonces en esos análisis políticos pues evidentemente está eso, y como bien lo señalas, llama la atención que no se aborde la discusión primero por ese lado, y en segundo lugar llama la atención que el tema del narcotráfico no se aborda por donde es. El problema del narcotráfico no es el problema de los cultivadores de coca. Los cultivadores de coca son el eslabón débil de la cadena de un gran negocio. Su participación en ese negocio ni siquiera llega al 1% del total del valor del negocio, según lo han demostrado pues estudios que hay al respecto. Entonces aquí perseguir al narcotráfico pues implicaría ya más bien desarrollar actividades conducentes no tanto hacia los productores de hoja de coca, que eso fue lo que hizo precisamente el acuerdo de paz, sino, como se dice coloquialmente, coger el toro por los cachos. Y el toro por los cachos está no en la producción de la hoja, sino fundamentalmente después de producido el alcaloide, en todo lo que tiene que ver con el tránsito del alcaloide hacia los mercados de los Estados Unidos, hacia los mercados europeos, la distribución y luego la reducción pues hacia las dosis individuales, que da cuenta pues de negocios que son corporativos transnacionales, dentro de los cuales pues están articulados paraísos fiscales, las propias políticas neoliberales que facilitan los flujos de capitales sin mayores controles, los negocios capitalistas que se ven favorecidos, que es por todo el lavado. Entonces realmente
ese cuento es un cuento que lleva ya como 30 o 40 años y que ha sido útil pues para llevar a cabo una política, pero realmente es un cuento que no nos podemos seguir poniendo, como se dice coloquialmente. Y hay otro aspecto allí que siempre hay que recordar. Sí, y que es, profesor Estrada, parte del fracaso de la política antidrogas de Estados Unidos sobre todas nuestras naciones. Eso es parte de ese ejemplo que usted da de las razones de fondo de por qué ha sido un fracaso. Profesor Estrada, muchas gracias por ese análisis. Ahí están todos los hechos llevados a la profundidad de lo que significa ese anuncio que hace la Embajada de Estados Unidos y no el gobierno de Colombia en esta nación. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Tatiana, nuevamente para ti y para todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia a Estados Unidos, crece la rabia por el asesinato de un afroamericano a manos de un policía blanco. Un video previo al homicidio desmiente la versión de los uniformados sobre la resistencia de George Floyd de dejarse detener. En las calles se exige justicia también esta noche. Al volver tenemos este panorama y lo analizamos en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, miles de personas continúan protestando por el asesinato del ciudadano afrodescendiente George Floyd. Protestas que se han extendido desde Minneapolis hasta ciudades como Memphis, Los Ángeles o Chicago. El asesinato del hombre de 46 años conmociona a la sociedad estadounidense, especialmente dentro de las comunidades afroamericanas, históricamente golpeadas por la segregación racial en este país. En torno a la consigna "No puedo respirar", los manifestantes protestaron enardecidamente en Minneapolis, donde ocurrió el hecho. Acciones de calle que en algunos casos terminaron en actos con matices vandálicos. En este sentido, la joven congresista demócrata Ilhan Omar exhortó a canalizar las protestas por vías pacíficas. Este incidente no es nuevo en Minnesota. Minneapolis se ha enfrentado una y otra vez con situaciones como esta. Ha habido líderes que han organizado estas protestas que han sido parte de la creación de un plan de seguridad. Y debido a que la dinámica es diferente con esta crisis de salud pública, existe un vacío. Y estoy pidiendo que la comunidad se una para ayudarnos a descubrir cómo organizar juntos una protesta más pacífica que cuente con redes de protección. Estados Unidos es una de las sociedades contemporáneas con mayores niveles de segregación racial en todos los sentidos, realidad que destacó el abogado de la familia de la víctima, quien además de afirmar que aspiran que los policías involucrados sean encarcelados y condenados, aseguró que en la actualidad Estados Unidos lucha contra lo que denominó una enfermedad mucho más antigua que el coronavirus. Mientras estamos lidiando con la pandemia del coronavirus, nosotros como personas de color tenemos que lidiar con esa otra pandemia generalizada que estuvo aquí mucho antes del coronavirus. Y esa es la pandemia del racismo y discriminación, que conduce a asesinatos injustificados de personas negras y nadie se hace responsable. Según el Instituto Urbano de Análisis Económico, los blancos en Estados Unidos poseen 6 veces más ingresos que los negros. Disparidad económica que va de la mano a tratos racistas, como por ejemplo, mayores condenas penales por casos similares que se traducen en penas casi 20 veces mayores que la de criminales blancos. Cifra que se enlaza a una más alta propensión a expulsiones y suspensiones escolares, que de acuerdo a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, son 3 veces más propensas en estudiantes afroamericanos que en niños blancos.
En la misma línea, una encuesta del think tank Pew arrojó que el 70% de los afrodescendientes y el 37% de los blancos cree que los negros están más expuestos al abuso y la violencia policial. Este conjunto de cifras retratan una evidente desigualdad étnica y racial hacia estas comunidades que, aunque cuantitativamente minoritarias, a día de hoy superan los 100 millones de habitantes. ¿Cuál es la situación esta noche? De inmediato vamos a Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Jorge, hace muy poco anunciaba el gobernador del estado que se declaraba estado de emergencia. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Y mandó desplegar la Guardia Nacional, es decir, un ejército doméstico, para que lo entienda toda nuestra audiencia. Y quizás lo más interesante de esto, Tatiana, es mirar esto desapasionadamente. Desde anoche que se registraron manifestaciones y terminaron después con violencia, después hubo saqueos, hubo incendios, hubo destrucción de propiedad. En el día de hoy, automáticamente el relato de los medios hegemónicos empiezan con esas imágenes de destrucción. Es decir, acá hay una cosa que es clarísima. El sujeto de la oración, en este caso, es: hay que arrestar a 4 asesinos que asesinaron, con la prueba de un video, a un individuo de raza negra, maniatado en su espalda, con 3 policías encima, con un policía asfixiándolo durante 8 minutos en el tiempo que él durante 12 veces advirtió que no podía respirar. Cuando le saca la rodilla del cuello, ese policía blanco está absolutamente muerto, porque viene la ambulancia y saben que no tienen pulso. Es decir, ahí hay un asesinato que lo muestra la cámara, que está registrado en video. No hay otra interpretación que este señor policía, sabiendo que estaba haciendo daño, lo asesinó. El relato debe ser la sociedad gritando, exacerbada, clamando que esos 4 policías inmediatamente sean arrestados porque cometieron un delito. Además de un delito, otro acto de racismo, de xenofobia, de todo lo que viene atrás. Ese relato no está en los medios hegemónicos. Lo que está en los medios hegemónicos, el gran titular que cualquier estadounidense medio, es decir, no necesariamente demasiado pensante, va a ver, es que estos salvajes negros lo que están haciendo es rompen las propiedades, incendian las cosas y roban. Otra vez es un ejemplo que estos salvajes, la única forma de pararlos es trayendo la Guardia Nacional para reprimirlos. El sujeto de la oración de que hay 4 criminales, 4 asesinos que están durmiendo esta noche en sus respectivas casas, eso a nivel de los medios hegemónicos no está cuestionado. Es decir, es otra vez más la construcción de un relato, de un prototipo en donde está el bueno y el malo. Hoy los buenos son los comerciantes que los pobrecitos le robaron, los negros estos salvajes, sus propiedades. Ese comerciante no pone el grito en el cielo porque la policía de su ciudad acaba de asesinar a otro más. Esto exactamente lo mismo, Tatiana, pero calcado, es decir, copia una cosa sobre la otra de lo que pasó en Ferguson con Eric Garner. Es decir, para calmar los reclamos, para pedir justicia, la forma de acabarlo, la forma de pararlo, es mandando a la Guardia Nacional a reprimir. Esto es realmente lo que sale a flor esta noche, que otra vez se está volviendo a hacer protestas y justamente el tema es reprimir, reprimir, reprimir. Por lo menos adelantan, avisan que esto puede llevar 45 días la investigación y es muy posible que en ese periodo se enfrían otra vez las cosas y sigue la policía, ya sea de Minneapolis, ya sea de Ferguson, ya sea de muchas otras localidades, blanca, reprimiendo a la comunidad negra que siempre en el relato del... y te cuento ya lo último para terminar. En un momento
estoy cambiando de canales y me encuentro con el canal favorito del presidente Donald Trump, que es Fox News, y lo vi por algo así como 30 segundos. En esos 30 segundos, el presentador estaba diciendo que hay una historia que él dice que es con datos firmes, que las víctimas de los negros son los blancos. Es decir, hasta ese relato está repetido en todos los medios de comunicación masivos para justamente que esta justificación de los asesinatos, de los atropellos, de la brutalidad policial, que en el caso de Minneapolis está absolutamente documentada a través de un historial del abuso de brutalidad contra la comunidad negra. Como te decía ayer, un negro en Minneapolis es 13 veces más proclive a ser víctima de brutalidad policial que un blanco. De eso no hablamos. Hablamos de los negros salvajes que rompen, queman y roban. Eso es realmente lo que uno puede observar que está pasando hoy acá en Estados Unidos tras una nueva jornada y tras un nuevo incidente de violencia, racismo y no justicia. La narrativa que se impone a través de los medios de comunicación hegemónicos. Luego, más adelante, veremos la realidad si logra cambiarse en algo, pero eso evidentemente depende de las comunidades, de los movimientos sociales. Jorge, gracias. Gracias por contarnos esto que ha sucedido esta noche. Muy buenas noches. A ti, buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con las reflexiones. Nos acompaña para ello Danny Shaw, él es profesor de estudios internacionales, es norteamericano, nos acompaña desde Nueva York. Danny, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Después de escuchar todo esto que nos ha contado Jorge y además poniendo de presente que se anuncia el estado de emergencia para la ciudad, porque así lo anuncia el gobernador, lo que veremos entonces es más de lo mismo si recordamos precisamente otros episodios como el 2014. Sí, se ha repetido esa historia de brutalidad, de humillación y atropellos y asesinatos de la comunidad negra. Eso no es algo nuevo, eso tiene décadas y siglos. Lo que ha cambiado es que cada ciudadano ahora tiene una cámara, un celular en su bolsillo y se convierte automáticamente ahí en un periodista y sirve como testigo para que la sociedad entera, a pesar de las mentiras de Fox y CNN, la sociedad entera puede ver sí el nivel de violencia de la policía contra la comunidad afroamericana. Aquí además hay que revisar algo también de manera histórica y de eso quiero consultarte, Danny. ¿Cuánto realmente se hace justicia en este tipo de casos? ¿Existe un porcentaje, así sea mínimo, que la justicia realmente genere todo un proceso de sentencia, de condena contra policías blancos que asesinan a comunidades negras, a miembros de comunidades negras? Históricamente existe un porcentaje cero. Es nada más en los últimos 6 años, a partir del lanzamiento del movimiento Black Lives Matter, la vida negra vale, que ahora por fin estamos viendo, sí, el miedo de los políticos, de la policía, de los élites, porque nunca hemos visto un agente de la llamada justicia despedir 4 policías tan rápido. Y eso es un resultado directo de tantos años de movilización, de huelga, de confrontaciones y más abusos de la policía. Entonces, por eso el movimiento ha salido de nuevo esta noche en Minneapolis, en Memphis, en Los Ángeles, a nivel nacional. Es la tercera noche de grandes protestas, porque la gente de nuevo no quiere sufrir más atropellos, más humillación, más asesinato de sus hermanas y sus hermanos. Se calcula en este país cada 27 horas un afroamericano está ejecutado por la policía. Danny, hay algo que generalmente le preguntamos en Telesur para tratar de entender cómo funcionan en términos de sociedad estas situaciones. Si vemos que hay una comunidad negra que ve además cómo la golpean, cómo la afecta, cómo la amenazan, cómo le destruyen las vidas por parte de la policía. ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay
comunidades que se organicen más, que se cuiden más, que denuncien más, y no solamente en hechos coyunturales como estos, que valga además el nivel de violencia, sirve para que se cambie precisamente y se instale una matriz de opinión. La comunidad negra tiene una gran historia de resistencia desde la segregación, desde el movimiento para los derechos civiles, las Panteras Negras, y siempre el FBI y el gobierno y la misma policía siempre han buscado desencabezar ese movimiento de poder negro, de dignidad negra. Tienen una gran historial, pero siempre los grandes dirigentes como Fred Hampton, Mark Clark, Malcolm X, tal vez conocen algunos de los nombres, pero nada más en el año 1969, 28 dirigentes, voceros afroamericanos fueron ejecutados por el FBI y por la policía. O sea, que hay toda una campaña de represión contra esas comunidades para que ellos no se paren en defensa de sus derechos. Esa es la situación. Dani, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias a usted, Dani. Esa es la situación en una nueva jornada, nueva noche de movilizaciones, cuando ya se ha anunciado hace solamente minutos el estado de emergencia para esta ciudad. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, la pandemia deja al descubierto lo que nunca habíamos visto, la pobreza extrema. Pero sin ir muy lejos, esas imágenes de Santiago, la capital. Nos preguntamos lo siguiente: ¿esto cuándo nació y cómo se sostuvo la matriz de ese llamado oasis de América Latina? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. Noticia Chile, la pobreza extrema se devela en tiempos de pandemia, está en Santiago, no hay que ir muy lejos. Presentamos esta radiografía. En medio de la crisis por el coronavirus y las protestas de los últimos meses antes de la llegada de la pandemia al país, la mirada que los medios hegemónicos habían construido alrededor del oasis económico de Latinoamérica cambió. Imágenes recientes sobre la situación de las barriadas en pobreza extrema en Santiago de Chile muestran lo que por décadas ha sido ocultado por el marketing, tanto de la dictadura como por los medios de la derecha. Los testimonios muestran la otra realidad. Tenemos adultos, tenemos postrados, tenemos gente inválida. ¿Qué le puedo decir? Que el gobierno no los quiere ayudar en nada, en nada. Hacemos ollas comunes porque los vecinos los traen cosas para hacer ollas comunes. Lamentablemente uno no tiene los recursos como para uno hacer algo, por cosas de la vida uno, bueno, en mi caso, por cosas de la vida, un minuto a lo mejor tuve harto y quedé en la calle. Y llegué acá y acá es muy difícil conseguir algo. ¿En Chile? Acá en Chile, sí. Es muy difícil todo porque si no hay dinero, no, como se dice, sin plata no baila el mono, como se dice. Claro. Y aquí pues, hay que llegar a esto para poder pedir una ayuda. Uno no quiere, yo por lo menos en mi caso, yo no pido que me regalen nada. Bueno, si yo tuviera los medios, a lo mejor yo tendría mi casa ya, todo, pero no puedo. Y es que la desigualdad económica que padece el pueblo chileno es estadísticamente inocultable. Incluso uno de los organismos multilaterales que favorece las políticas neoliberales, como el Grupo del Banco Mundial, sitúa a Chile como el 7º país más desigual del planeta. El último coeficiente Gini, indicador científico que mide las condiciones de pobreza, coloca a Chile en la cifra de 0.47 para el año 2016, resultado que coincide con la medición realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en 2014
institución a la que Chile pertenece. El estudio, la pobreza del modelo chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y pensiones de la Fundación Sol reveló si bien la pobreza oficial en Chile alcanza a un 8,9% de la población, cuando se extraen los subsidios y transferencias que entrega el Estado, esta sube a 12,5%. Adicionalmente, si tampoco se considera el alquiler imputado, la pobreza asciende a un 24%. En los barrios donde la pobreza extrema no puede invisibilizarse, las deficiencias en los servicios básicos y acceso a la salud se suman a la insuficiencia de los ingresos, tanto en el trabajo como en las pensiones. Bajo estas condiciones, el COVID-19 puede cobrar más víctimas, ya que se han detectado focos en las barriadas pobres que pudieran incrementar las cifras de afectados por el coronavirus. Hasta el momento, Chile registra más de 87.000 infectados por la pandemia, 900 fallecidos y la curva de contagios va en ascenso. El modelo neoliberal es una máquina de pobreza impuesto por la dictadura que sigue campante en la democracia. Ya no se puede esconder. Vamos a entrar con nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni, para preguntarle más acerca de este panorama. La verdad es que después de ver las imágenes y esos testimonios, Paola, uno no sabe por dónde comenzar. Permíteme preguntarte algo dentro de la geografía local de Santiago. ¿Qué tan lejos está, por ejemplo, del centro de poder de la capital, esta barriada que veíamos en las imágenes? Hola Tatiana, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Fíjate que esta barriada que ustedes veían en las imágenes es una toma de terreno que está aquí muy cerca. Nosotros nos encontramos en plena capital de Chile, en la comuna de Macul, y de hecho esta barriada, esta toma de terreno está sobre la quebrada de Macul. Es una quebrada de aguas que bajan desde la cordillera entre las comunas de Peñalolén y La Florida, que en el año 1993 sufre un deslave de las aguas de los hielos cordilleranos, arrasando con toda la población que había ahí, que hoy día estos pobladores, esta gente que no tiene dónde vivir, se toman este terreno y, como ustedes podían ver, comienzan a hacer estas viviendas artesanales incluso con cartones, en un país como Chile, donde el frío y el invierno realmente hace imposible pernoctar en la calle. Son cerca de 600 familias las que están hace ya 6 meses instalándose en este lugar, que ayer pudimos recorrer, compartir incluso con ellos esta olla común en uno de los sectores de la toma, y realmente, Tatiana, son imágenes que estremecen. Hay decenas de niños, incluso conversamos con gente que pertenecía a una clase social un poco más alta, trabajadores que pierden su trabajo y después de 1 año y medio cesante simplemente ya no tenían cómo seguir pagando un alquiler y terminaron viviendo en la calle, y al saber de esta oportunidad de hacer esta toma de terreno llegan hasta este lugar para tratar de levantar algo que les permita subsistir ahí. Imágenes realmente dolorosas, Tatiana, que están aquí a 10 minutos en automóvil en plena ciudad de Santiago, en este oasis que durante tantos años se le vendió al resto del planeta como el milagro de la economía chilena. Un milagro, Tatiana, que ocultaba toda esta otra cara, que es esta pobreza dura que está exactamente al otro lado de las grandes riquezas que se han manejado aquí en Chile, y que incluso el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, hoy día confesó desconocer. En unas declaraciones tremendamente polémicas que se han conocido hace algunas horas, el ministro de Salud dijo: realmente yo no tenía conciencia de este nivel de pobreza y de hacinamiento que hoy día nos está mostrando la pandemia. La situación, cómo se ha develado con la pandemia, después de que durante tantas décadas lo que nos dijeron, y es que Chile era el ejemplo para América Latina. A propósito de la COVID-19, la situación en estas barriadas, no solamente te lo pregunto por estas, sino en otras del país, que también se ha evidenciado el nivel de alarma, de preocupación, porque no llega el sistema de salud, porque no llega la intervención estatal en un momento que tanto se necesita, Paola. Y por el contrario, y si llega a estos lugares más marginales que están incrustados dentro de Santiago, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, es para reprimir, para desalojar,
para impedir que, por ejemplo, las mujeres que hacen comida y las venden en las calles tengan esta fuente mínima de ingreso. Y este es el temor que tienen en la Toma Dignidad, que van a ser desalojados en cualquier momento. Y bueno, ya para este sábado se esperan fuertes lluvias en pleno invierno y de verdad, Tatiana, la gente que estaba ahí lloraba y nos decía, no sabemos qué vamos a hacer con estas lluvias que vienen y además con el miedo de la pandemia. Hasta esa toma de terreno la verdad es que no ha llegado ningún tipo de ayuda, nada. Al contrario, ellos tienen la sensación de la amenaza del Estado que los puede desalojar en cualquier momento. Hasta el momento, Tatiana, en ese lugar con 600 familias no se ha registrado ningún caso de COVID, o sea, a partir de síntomas, porque tampoco es que se les ha tomado el examen. Sin embargo, se empiezan a confundir las gripes de invierno, la influenza con el coronavirus. Entonces tampoco es que haya un despistaje que permita afirmar a ciencia cierta que no ha llegado el coronavirus a este tipo de barriadas, como se les llama en el resto de Latinoamérica, y que dan imágenes, Tatiana, que uno puede ver, por ejemplo, las películas de la canción de Víctor Jara, Luchín, que habla de estos niños que crecen en la miseria, en la pobreza, en la década del 70, y que ayer vimos a muchos de estos niños luchines, por decirlo en buen chileno, que siguen viviendo en el barrio, en la miseria, y para los cuales no hay ningún tipo de oferta social que les permita tener un mejor pasar. La situación de la pobreza extrema, distintas partes de América Latina lo hemos visto lamentablemente, y en Chile existía y existe, pero había sido ocultada. Gracias, Paola, por contarnos de esta crónica. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.